Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Jueces capítulo 16. El libro de Jueces capítulo 16. Voy a hacer la lectura de algunos versículos. Jueces 16, capítulo 16, versículo 10, 11 y 12. ¿Qué dice así? Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado, me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, yo te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y atóle con ellas, y díjole: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara, mas él las rompió de su brazo como un hilo. Amén. Aquí encontramos la vida de este hombre llamado Sansón. Era un hombre que Dios le había dado fuerzas, Dios le había dado condiciones, una fuerza que no era humana, no era una fuerza humana. Sansón tenía condición aquí, como nosotros vemos en la palabra. La Biblia dice que Dalila venía con cuerdas y le ataba a Sansón, y la palabra de Dios dice que él rompía eso como un hilo, rompía las cuerdas como un hilo. Él tenía condiciones, y eran condiciones espirituales, de hacer eso. Sansón tenía condiciones de sacar una puerta de la ciudad que necesitaba, sacaba la puerta, ponía sobre sus hombros, llevaba sobre una montaña, conseguía llevar aquella puerta, más o menos una distancia de 70 kilómetros, subía una montaña y tenía condiciones de dejar las puertas allí, siendo que para abrir una ciudad, de aquellas puertas que no era una puerta común como esta, era necesario más o menos como 10 hombres para abrir una puerta de aquella. Entonces nosotros vemos aquí una fuerza sobrenatural que Sansón tenía, pero algo que Sansón no conseguía hacer era deshacer de esas ataduras de pecado. El pecado estaba siempre cerca de Sansón, rodeando a Sansón, buscando a Sansón, y él no lo conseguía deshacer de eso. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces nosotros tenemos una vida, podemos hacer muchas cosas en la obra de Dios, podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, pero si no tomamos cuidado, no conseguimos desatar eso, que nos va a llevar ciertamente a una vida de ruinas, a terminar con nuestra vida. La palabra de Dios dice aquí en el versículo 20 de este mismo capítulo, voy a leer aquí con ustedes, versículo 20 y versículo 21. Y díjole Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como la otra vez y me escaparé. Y no sabiendo que el Señor ya se había de él apartado. Mas los filisteos echaron mano de él, sacáronle de los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Ahora él ya no tenía más fuerza.
Él que pensaba que podía otra vez levantar y pelear contra los filisteos, ahora ya no había más fuerza. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Tenemos que comprender que como siervo de Dios, muchas veces somos rodeados por el pecado. El pecado está hablando de nuestro tentador, que es Satanás. Satanás es el tentador. Él está siempre buscando oportunidades de llevar a nosotros a una vida de pecado. El secreto del siervo de Dios, el secreto del Hijo de Dios es justamente deshacer de estas ataduras, deshacer de estas cosas que te puede llevar a una vida de pecado. La tentación que nosotros tenemos, hermanos, la palabra de Dios dice que la tentación, es humana. La tentación es humana. Nosotros somos tentados a nivel humano. Satanás, él busca, sí, la tentación viene de Satanás. Él está buscando medios de llevar nosotros a una vida de pecado. Es Satanás pero él simplemente activa en nosotros el deseo nuestro de pecado. Es como alguien que pone un plato delante de usted y usted está mirando eso y le da gana de querer comer aquella comida. Es natural querer probar de algo que está delante de usted. Es natural esto. Es tentado. Pero la tentación, es humana. Pero la palabra de Dios dice que nosotros estamos en este nivel. Tenemos que saber deshacer de esto, deshacer de estas ataduras. Yo quiero leer con ustedes Hechos capítulo 8. Vamos a abrir la palabra. Hechos capítulo 8, versículo 19 en adelante. Abra su Biblia. Hechos capítulo 8, versículo 19, que dice así: diciendo, dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, ruega a Dios si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hay una otra traducción que dice lazos de maldad. Estás atado por la maldad. La Biblia habla de este hombre, Simeón. Él quería las cosas de Dios. Él quería ser usado por Dios. Pero el tema es que en la hechicería él buscaba los poderes que el enemigo le usaba por medio de plata y por medio financiero. Y cuando él vino a la casa de Dios, a la presencia de Dios, él quiso hacer lo mismo que él hacía allá en el mundo, en la presencia del Señor. Yo quiero decir una cosa a ustedes: el sincretismo dentro de la obra de Dios no funciona. No funciona. Y infelizmente hay mucha gente que aprende cosas en la hechicería y piensa que en la iglesia es la misma cosa. No funciona. La palabra de Dios tiene que alumbrar nuestro corazón y mostrar lo que es correcto para nosotros. Hay que abandonar las viejas prácticas. Muchas veces uno sirve a Dios porque piensa que sirve a Dios en una vida en el catolicismo, y cuando viene a la presencia de Dios quiere hacer lo mismo. No funciona. Hay que abandonar las antiguas prácticas. Y la palabra de Dios habla de este hombre. La Biblia dice que él estaba en prisión de maldad. Él no había dejado eso limpiar su corazón.
Él abrió mano de sus libros. Él había dejado sus libros de hechicería. Él había dejado sus prácticas de hechicería. Pero cuando él estaba en la casa de Dios, en la presencia de Dios, él quería, bueno, si yo pongo las manos sobre una persona, esa persona recibe el Espíritu Santo. ¿Cuánto yo tengo que pagar para eso? Yo quiero recibir eso. Ahí el apóstol Pedro le dice, le da esa palabra: arrepiéntete de esta tu maldad. Y las cosas de Dios, muchas veces nosotros pensamos que por nuestros propios recursos o por lo que yo tengo, lo que yo sé, yo puedo alcanzar cualquier cosa en la presencia de Dios. Hay algo en la obra que se llama llamado. Llamado. La Biblia, si no me acuerdo el tema, la palabra para llamado es kletos. Es llamado por Dios. Es llamado por Dios. Entonces aquí no pertenecía a este hombre a tener que pagar para conseguir el poder de Dios. Y la Biblia dice: prisión de maldad, veo que estás. Amados, yo quiero decir algo. Hay muchas cosas en nuestra vida. Voy a trocar ese micrófono aquí. Hay muchas cosas que pensamos que estamos haciendo bien. Pensamos que estamos manejando muy bien, pero estamos caminando un camino mal. Estamos dando pasos fuera de la voluntad de Dios. ¿Y por qué está pasando eso? Porque no estamos actuando dentro de los principios de la palabra de Dios. Esos son lazos. La palabra de Dios dice, son lazos, son prisiones de maldad. Sansón tenía el poder del Espíritu Santo de Dios, la fuerza para hacer tantas cosas, pero no conseguía librarse de involucrado con el pecado. No conseguía. Y el pecado solo necesita de un clavo en tu vida. ¿Usted sabe la historia de la persona, del clavo? Había una persona, un hombre que andaba sucio en la calle. Y este hombre un día quiso entrar en la casa de una otra persona. Esa es una historia para que podamos comprender nomás. Ya no sé si, no es verdad, yo no imagino que es verdad eso. Ese hombre llegó en la casa y dice: yo quiero entrar en tu casa. Pero él estaba sucio, olía mal. Y la mujer le dijo: usted no va a entrar en mi casa. Y él dijo: yo quiero entrar en tu casa. Y siempre está, déjame una cosa nada más. Yo quiero poner un clavo nomás y yo me voy y no vuelvo. Y no voy a entrar más aquí. Y él vino, entró en la mujer: bueno, para que no me moleste más, puede entrar. Y él vino y puso un clavo bien en la sala de la mujer, puso un clavo allá y se fue. Tiempo después, esa mujer hizo una fiesta, llamó a sus parientes, llamó a los vecinos y vino la gente. Y la persona estaba en una fiesta feliz. Y mientras durante la fiesta entra aquel hombre. El hombre entraba con una bolsa llena de carnaza. Olía mal. Y agarró la bolsa, entró en la casa, no pidió permisión a nadie, entró en la casa y puso allá la carnaza, aquel olía mal y un desastre en la fiesta. La señora le dijo: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Entraste en mi casa? ¿Entraste en mi fiesta? Yo no lo permití entrar en mi casa ni en mi fiesta. Él dijo: el clavo es mío, yo pongo en el clavo lo que yo quiero. El clavo es mío. Aquí el clavo es mío. Yo le pedí a usted, ahora el clavo es mío. Y él agarró una bolsa lleno de carnaza y lleno de cosas y lo puso ahí. Y terminó la fiesta. Así es el pecado en nuestra vida. Si usted da espacio al pecado, él simplemente trae una destrucción en tu vida. Destruye completamente. Sansón no fijóse en eso. A veces en nuestra vida, hablando de relacionamiento, es un mensaje que pasa de los límites por WhatsApp. Una fulana o un fulano que te manda un mensaje que está pasando de los límites. Usted, mi hermano, usted sabe cuáles son los límites de las cosas. Cuáles son los mensajes que usted puede mandar a alguien.
¿A dónde están los límites de las palabras y de los elogios y de las palabras que usted puede direccionar a una otra persona? Si usted permite que eso pueda crecer en tu vida, ahí están las armaduras del diablo, las acechanzas del diablo, y él va a entrar y va a hacer la desgracia en nuestra vida. Así pasó con Sansón. Y muchas veces la persona va dando espacio al pecado en su vida, pero bueno, yo llego en la iglesia, el Señor me está utilizando. Yo me fui en la casa de fulano, oré por fulano, la persona se sanó. El Espíritu Santo sigue usando mi vida. Soy bendecido por Dios. No me pasa nada. Y llega en la casa, va mandando mensaje, va mirando lo que no tiene que mirar. Son espacios, son ataduras del diablo. Son, como dice aquí la palabra, lazos de maldad, prisiones de maldad. Eso va creciendo en nuestra vida y va atando a nosotros, hasta que usted se encuentre en una posición en que usted no puede más salir. Y va a pasar lo que pasó con Sansón, en el pecado, atado por el pecado, girando. Porque mira, si nosotros miramos en toda la palabra de Dios, todos aquellos que caminaron por el pecado viven una vida de da vueltas. Eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando llegó al sur de la tierra prometida, el Señor le había dicho que ellos tenían que entrar en la tierra. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos tuvieron miedo. No, pero ahí hay gigantes, ahí hay personas que nosotros no vamos a conseguir. Ahí hay la fortaleza, las murallas son así, la gente es así. Y tuvieron miedo. Entonces no creyeron en la palabra del Señor. A el Señor le da la palabra a Moisés. Bueno, entonces ya que tiene miedo, no quiere confiar en mi palabra, media vuelta y vuelva al desierto. No, pero no, ahora nosotros no queremos ir al desierto. Y el Señor dijo: ahora no estoy más con ustedes, vuelve al desierto. Ellos intentaron por su propia fuerza entrar en la tierra prometida. Hermano, fue un desastre. Perecieron miles de personas allí en aquella batalla. Hasta que volvieron, escucharon lo que Moisés había dicho y fueron al desierto y empezaron a dar vueltas. Si usted mira el mapa, ellos 40 años dando vueltas. Imagínese usted caminar, y cuando para así, mira, ya pasamos aquí, año pasado pasamos aquí, y va a dar otra vuelta, ya me pasé por eso, ya pasamos aquí también, aquí, ¿te acordás? Aquí, y otro año, y dando vuelta. No hay una progresión, no hay un crecimiento, no hay una evolución. ¿Todo por qué? Todo por causa del pecado. Ataduras de pecado. Provérbios capítulo 5, abra su Biblia. Vamos leer aqui a palavra. Provérbios capítulo 5, versículo 22. Quero ler com vocês rapidamente. Provérbios 5, 22. Prenderán al ímpio em sus propias iniquidades, e detenido será com las cuerdas de su pecado, atado por el mismo pecado, destruido por el mismo pecado, morirá por la falta de corrección, errará por la grandeza de su locura. Sabe, amados, nosotros, el impío camina y no se da cuenta a dónde está metiendo las manos. Se cree que está ganando con las decisiones que está tomando. Se cree que va a salir bien de las situaciones en que está metiendo la pata, como la gente dice. Y no comprende que son ataduras de pecado, son ataduras de maldad. Y después, como dice las palabras, detenido será con las cuerdas de su pecado. Por el mismo pecado es atado y es destruido, porque no se dio cuenta, no salió del camino de pecado. Miramos muchas veces a una jovencita, a unas hermanas, estamos allí atrás, y decimos: hermanas, ustedes, las que son solteras, ¿no? Y decimos: mira, ustedes son solteras, ustedes se van a casar, hay que orar al Señor para que Dios le pueda dar un matrimonio. Hay que orar a Dios para que pueda dar un matrimonio.
Hay que orar a Dios para que Dios pueda dar una esposa. Hay que orar a Dios para que Dios pueda dar un esposo. Y muchas veces nosotros miramos, el tiempo va pasando y uno otro ya no, pero no importa. Si es cristiano, si no es cristiano, si está en la iglesia, si no está en la iglesia. ¿No? Y una cosa yo aprendí, la primera cosa que usted tiene que guardar, la primera es tu salvación, es lo primero. Y hay una otra cosa que es muy importante después de la salvación, es tu matrimonio. Si usted pierde tu salvación, usted es un problema. Si tú pierdes la salvación, usted perdió tu eternidad. Ahora, si tú haces un mal matrimonio, es grave la cosa. Hay muchas cosas, estoy hablando aquí principalmente a las hermanitas que no son casadas, los hermanos que no son casados. Bueno, están construyendo una vida, están construyendo. Hay hermanos aquí que tienen maridos que no son cristianos, hay hermanas que no son cristianos, y es una lucha. Hay que estar orando, hay que estar clamando al Señor, hay que manejar la vida con una persona que no tiene la misma mentalidad, que no tiene el mismo pensamiento, que no tiene el Espíritu Santo moviendo su corazón, y es todo difícil. Entonces muchas veces escuchar la voz del corazón, entrar en un relacionamiento, son ataduras del pecado, son ataduras de maldad. Eso va a generar un futuro de llanto, un futuro de lloro. Y la palabra de Dios está dando las orientaciones. Prenderán al impío sus propias iniquidades, detenido será por las cuerdas de tu pecado. Hay un otro versículo acá, Provérbios capítulo 1, versículo 19. Abra su Biblia, Provérbios 1, versículo 19, que dice así: tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia. Aquí habla de la codicia, la cual prenderá el alma de sus poseedores. Esos son ataduras también. La persona pone en el corazón codiciar y tener y buscar cosas materiales y arriba de cualquier cosa, y muchas veces está trayendo problemas para su matrimonio, pero está buscando y trae problemas para su relacionamiento con sus hijos, con su esposa, su relacionamiento con Dios. Ya no tiene más tiempo para buscar a Dios, pero está buscando. El objetivo es la vida, es la codicia, y aquí la palabra de Dios dice: la cual prenderá su alma de sus poseedores. ¿Sabe? Todo eso son ataduras, y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para poder identificar, sea en la vida matrimonial, sea en nuestra vida financiera, sea en nuestro relacionamiento, a donde sea. El enemigo quiere, a donde sea, entrar y atar nosotros. Y si a usted el enemigo consigue atar su vida, ¿sabe qué pasa? Lo que pasa es que Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un camino de bendición para su vida. Dios tiene un futuro de gloria para su vida. Y simplemente este propósito, este camino de gloria, esta bendición que el Señor tiene para su futuro, eso simplemente va a tener dificultad de llegar hacia ahí. ¿Por qué? Porque es frenado por estas ataduras de pecado. Que no seamos como Sansón, que no seamos como muchos otros que salieron de la presencia de la palabra de Dios. Habla de Balaam. La Biblia dice: Balaam puso sus ojos en los bienes financieros y hasta llevaba al rey, que era enemigo del pueblo de Israel, a buscar maldiciones a Israel, y él recibió su juicio de Dios por causa de eso. Podría ser un profeta de Dios, podría ser alguien que podía ser una bendición al pueblo de Dios, pero no fue. Por causa de plata, fue atado por cuestiones financieras y pierde la bendición. ¿Cuántos? Amén. Nosotros como siervos amados, esa palabra yo quiero dejar a ustedes. Hay que cuidar nuestro futuro, las ataduras del diablo, que debemos nosotros cuidar, porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dios tiene bendición para cada uno de nosotros. Vamos a quedar en pie en este momento, en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios.